de acuerdo a los equipamientos. Pero es más o menos eso. Y un tiempo de eco va alrededor de los 30 milisegundos para arriba. Entonces, eso hace de que vos puedas potenciar una imagen, que la potenciación, en realidad, del T2 está ponderada por el tiempo de eco. Ponderada significa que yo ahora te voy a dar valores, ya te voy a dar valores, pero significa que si yo tengo potenciación, un tiempo de eco alto, está potenciada en T2. Si tengo un tiempo de repetición bajo, me potencia en T1. Por lo tanto, si el tiempo de repetición es alto, ya no es un T1, pero tengo que ver cómo juega el T2, el tiempo de eco, ¿sí? Para saber qué tengo. Porque si el tiempo de eco es largo y el tiempo de repetición es largo, los dos son largos, ahí sí me potencia un T2. Pero si el tiempo de repetición es largo, que no me está ponderando o potenciando un T1, y el tiempo de eco es corto, que tampoco me está potenciando un T2, ahí lo que entra en juego es una densidad de protones. No se toma ninguno de los dos tiempos y se toma la señal de la densidad del protón en el tejido donde se está moviendo, ¿sí? En realidad siempre se toma en el tejido donde se está moviendo, pero de acuerdo a tiempos que vamos manejando nosotros. Bueno, esto hablamos, y estos son lo que son las secuencias de pulsos. Una secuencia de pulso, dice, son series de pulsos de radiofrecuencia con sus respectivos tiempos de repetición y tiempo de eco, que es lo que venimos hablando, aplicado conjuntamente con los gradientes. ¿Por qué conjuntamente con los gradientes? No sé si ustedes se acuerdan que hoy en algún momento comentamos de que, cuando hablamos de los gradientes, de que el gradiente Z, no sé si se acuerdan que yo le dije, el gradiente Z sale con el pulso de 90. O sea, se emite el pulso de 90, que es el pulso que excita los protones, y automáticamente sale el gradiente Z. ¿Por qué? Porque es el gradiente que selecciona el plano de corte. Si no salió ese gradiente, no sé de dónde puede venir la imagen. ¿Qué protones estoy excitando? ¿Sí? Entonces, el gradiente Z me dice, anda a excitar los protones de este tejido, de este conjunto, de este grupo, y limitado por este FOB, ¿sí? Entonces, se excitan con un pulso 90 los gradientes de ese corte. Luego de eso, sale el gradiente de selección el gradiente de codificación de fase, y luego atrás el gradiente de codificación de frecuencia. Ahí, a posterior de eso, tenemos un medio eco. Luego se repite el pulso, no se repite, sale el pulso de 180, ¿se acuerdan que era 90-180? ¿Con quién tiene que salir? Junto con el gradiente de codificación de selección de corte, el gradiente Z. Porque le tiene que volver, así como le dijo al de 90, che, excitame los protones de acá, le tiene que decir al pulso de 180, excitame los mismos protones que me excitó el de 90. ¿Se entiende? Entonces, una vez que se excitaron los protones eso, vuelve a salir el gradiente Y, no sale, y vuelve a salir el gradiente de lectura, que es el que se repite 2 veces. Y ahí tenemos el otro medio eco. Se guarda la señal, toda la señal de esos protones como se fueron moviendo, y vuelve a aparecer de nuevo, se va guardando en cada uno de los píxeles y voxels de la matriz, y vuelve de nuevo el ciclo de 90 con gradiente de selección, y bueno, ¿sí? Entonces, cuando decimos aplicados conjuntamente con los gradientes, es a eso nos referimos. Ya después al último les voy a mostrar un cuadrito que está hablando de eso. Entonces, dentro de los tipos de secuencia, que acá hay una variante que yo ya les voy a explicar, dentro de los tipos de secuencias, spin-eco y sus variantes, podemos decir que tenemos, dentro de las spin-eco común, 90, 180 eco, tenemos T1, T2 y DP. ¿Sí? Ahora, si el tiempo de repetición es corto y el tiempo de eco es corto, es T1. Si el tiempo de repetición es largo y el tiempo de eco es largo, es un T2. Estos son parámetros que ustedes van a tener en la secuencia de pulso y que son modificables. ¿Sí? O sea, ustedes cuando levanten el protocolo en el equipo para tirar una secuencia de pulso, si ustedes van a levantar, por ejemplo, dicen T1 sagital de rodilla y levantan ese protocolo, cuando ustedes vean adentro, yo después les voy a mostrar un cuadrito,
que cómo es más o menos en un equipo X de Siemens, cómo era la secuencia de pulso. Después son variables de acuerdo al fabricante y hay otras que son totalmente diferentes. Por ejemplo, General Electric, la distribución de la información dentro de lo que es el protocolo de la secuencia de pulso es totalmente diferente a la de Siemens, ¿sí? Yo les voy a mostrar uno que es de Siemens, pero son datos que ustedes tienen ahí que se pueden modificar. Entonces, yo puedo levantar un T1 espineco sagital, ¿sí? Y cuando yo levante que me muestra la secuencia, me va a decir el dato del tiempo de repetición y el dato del tiempo de eco. Y yo cuando vea esos datos, los dos van a ser cortos. Si levanté un T1, los dos tienen que ser cortos, no pueden ser largos. ¿Se entiende? Si levanto un T2, los dos tiempos esos son largos. Y si levanto una densidad de protones, es porque la ponderación no me pondera ni en T1 ni en T2. ¿Eso qué significa? Que el tiempo de repetición para ponderar el T1 tiene que ser corto. Si es largo, ya no es T1. El tiempo de eco para ponderar el T2 tiene que ser largo. Si es corto, ya no es T2. Entonces, si no es ni T1 ni T2, es densidad de protones. Entonces, para la densidad de protones, el tiempo de repetición tiene que ser largo y el tiempo de eco tiene que ser corto. ¿Sí? De esa manera no potencia ni uno ni el otro y me da la densidad de protón. Eso es lo que es una secuencia spin-eco. Ahora bien, tenemos otro tipo de secuencia que ya la vamos a ver también, que son secuencias más rápidas y son derivadas de las spin-eco. Por eso le llamamos, o sea, básicamente spin-eco, pero es una derivada, que es turbo, una secuencia rápida. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene un pulso de 90 seguida de un tren de pulsos y tren de eco, en este caso tren de pulsos de 180. Entonces 90, 180, 180, 180, termina el ciclo y empieza 90 de nuevo, 180, 180, 180. ¿Por qué es más rápida? ¿Sí? ¿Por qué le decimos que es más rápida? Porque cuando nosotros después del 90 y el 180 volvemos a emitir un pulso de 90, el protón tiene que hacer un doble recorrido. ¿Sí? En cambio, ¿se acuerdan que nosotros usamos el pulso de 180 para desfasar los protones y tomar mayor cantidad de señal cuando se aproxima al plano, al transversal? Entonces la turbo spin-eco, ¿qué hace? En vez de emitir otro pulso 90, desfasa los protones, aumenta la señal que emite el protón llegando al transversal, vuelve a desfasarlo, vuelve a poner en fase, vuelve a desfasarlo, y no tiene que hacer de 90, irse a 0 de nuevo para arriba, volver de nuevo para abajo, ¿me entienden? Hace un tramo mucho más corto, porque está utilizando el desfase con el pulso de 180 después del de 90, pero ahí no más, ¿sí? Y después tenemos otra, por eso son secuencias rápidas. Y después tenemos otro tipo de secuencias, que esta no se las comenté, pero es una derivada del spin-eco, que es la de inversión-recuperación. Una secuencia muy utilizada en neuro y muy utilizada en osteoarticular. También se lo utiliza en abdomen, pero digamos que dentro de los tipos de estudio, osteoarticular es muy utilizada y ya les voy a explicar por qué. Esta secuencia de pulso, a diferencia de la otra, comienza con un pulso de 180, por eso se le llama pulso de inversión o inversión-recuperación. Porque empieza recuperando una fase que no existe. Entonces, ustedes primero excitan, después refasan. Acá no están excitando, acá están refasando para después excitar, ¿sí? Entonces ustedes refasan con un pulso de 180 y excitan con un pulso de 90. ¿Se entiende? Por eso, ese tiempo que transcurre entre la salida del pulso de 180 y la salida del pulso de 190 se llama tiempo de inversión. Hasta acá teníamos tiempo de repetición, tiempo de eco y ahora nos aparece uno que es tiempo de inversión, que es ese tiempo que transcurre ahí, ¿sí? Porque entro invertido, entro con un desfase de los protones. ¿Me van siguiendo, no? Entonces, acá tenemos dos tipos de secuencias, digamos, dentro de lo que es el tiempo de inversión, tenemos dos tipos de... porque esta secuencia de tiempo de inversión no es ni más ni menos que una saturación de tejidos, se utiliza para saturar tejidos, ¿sí? Entonces, el tiempo de inversión lo podemos utilizar
con tiempos largos o tiempos cortos. O sea, el tiempo que entre que sale el pulso de 180 y el pulso de 90 puede ser largo o puede ser corto. Depende del tiempo que yo deje entre ambos pulsos, ¿sí? Es el tipo de saturación de tejido que voy a hacer. Por ejemplo, si yo el tiempo que dejo entre el 180 y 90 es largo, voy a saturar los líquidos. Y es una secuencia que se llama flare, ¿sí? Como dice acá arriba, flare, ¿sí? Que es atenuación de los líquidos por inversión-recuperación. Por ejemplo, para atenuar el líquido cefalorraquídeo a nivel cerebral o a nivel de cordón medular, ¿sí? Que es una secuencia que se utiliza pura y exclusivamente para esas regiones, para neuro. Entonces yo puedo presentar en T1 la hipointensidad de los líquidos cefalorraquídeos ya está saturada. En T2, ¿sí? Tengo la hiperintensidad del líquido cefalorraquídeo. Y el STIR, básicamente, el FLARE, básicamente, es una secuencia T2, porque la sustancia gris y la sustancia blanca se ve exactamente igual que en el T2, no a la inversa como se vería en el T1, pero la función que hace la inversión, el tema de la inversión, es que me satura el líquido, ¿sí? Entonces voy a ver una imagen como si fuese un T2, pero con líquidos que están saturados. Entonces, ¿qué me puede pasar acá? Que cuando yo veo las imágenes va a decir, esto es un T1, porque dice el líquido es oscuro. No, guarda. Fíjate, observala, que es una confusión que suelen tener muchos. Observala bien, ya la vamos a ver en la segunda etapa, que es protocolos, pero observala bien porque tenés que ver la diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí? Que eso hace de que sea un flare. Y el STIR es cuando ese tiempo entre el 180 y el 90 es corto, ¿sí? Entonces también son las dos palabras en inglés, fluid attenuation, inversión-recuperación, y que es atenuación de los fluidos, la inversión-recuperación, y el otro es STIR, que es, la S viene de short, de corto, que es corto tiempo de inversión-recuperación, ¿sí? Y lo que nos satura ahí es la grasa. ¿Por qué? Porque la grasa, habíamos dicho que el tiempo de relajación del protón de la grasa, ¿se acuerda que yo les dije que era corto? ¿Sí? Entonces, la grasa emite señal rápida y se ¿cómo se llama? Se desfasa, ¿sí? Entonces yo, para que no me emite señal, tengo que saturarlo a eso. Entonces el tiempo de inversión tiene que ser cortito para que acompañe el tiempo de relajación. Entonces de esa manera yo saturo el líquido y la grasa, que en un T1 o en un T2 se ven brillantes, en este caso desaparece. ¿Se entiende? Hay muchos que dicen la grasa en el T1 es hiperintensa y en el T2 es hipointensa. Bueno, yo, por ahí lo pueden haber escuchado en algunos casos, yo en esto los corrijo porque la grasa es hiperintensa, ¿sí? Si nosotros comparamos la intensidad de señal de dos tejidos contiguos, entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de o hiperintensidad, pero en el caso yo tendría que poner un STIR y un T1 y un T2, los dos, el mismo corte, el mismo plano, los pongo al ladito, y si ustedes miran uno, la grasa es hiperintensa, ¿por qué? Porque brilla. Y miran el T2 y la grasa es hiperintensa porque también brilla, ¿sí? Y eso es lo que hablábamos de hiper o hipointensidad. Ahora, si yo pongo las dos juntas, voy a ver que el T1 brilla más que el T2. El T2, la grasa se ve como un blanco apagado, pero es hiper porque es blanco. En cambio, en un T1 se ve como un blanco brilloso. Es como si hablábamos de ¿vieron con las pinturas? Que uno compra el satinado, que es un término medio, compra el brilloso y compra el opaco. En los tipos de pintura que a veces uno quiere comprar, depende de lo que le guste. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿sí? No sé si venimos más o menos claro, venimos muy rápido hasta acá.
Y esto, bueno, esto es lo que vimos anteriormente, para los que recién me preguntaban de la secuencia Spineco, 90-180, acá te marca un solo eco, pero en realidad tiene dos, ¿sí? 90-180 eco, 90-100 y así se repite repetidamente. Y acá están lo que son las potenciaciones, que también es algo que les estuve comentando, en donde el tiempo de repetición, por ejemplo, si es mayor a 2000, el TR, ¿no? Mayor a 2000 milisegundos, ya lo consideramos largo, y si es hasta 600 milisegundos, lo consideramos corto. ¿eh? Por eso el largo, largo, corto, corto, es lo mismo que el tiempo de eco. Largo lo consideramos, depende de los equipamientos, pero de los 30 milisegundos para arriba, ¿sí? Lo que pasa es que también ahí entra en juego la densidad de protones, pero esto más o menos es 80 milisegundos, y el tiempo de eco de 20 milisegundos, ¿sí? 20-24 milisegundos es un tiempo de eco corto, ¿sí? Entonces, acá tenemos las variables para unir en cuanto a las ponderaciones, ¿sí? Si yo tengo un tiempo de repetición largo y un tiempo de repetición largo, donde se me unen las dos, me da un T2. El tiempo corto con el tiempo de eco corto, ¿sí? El tiempo de repetición largo con el tiempo de eco corto me da una densidad de protones. ¿Por qué? Porque el TR largo no es T1 y el T corto tampoco es T2. Entonces, si yo pues tengo un tiempo de repetición corto con un tiempo de eco corto, me da un T1. Y un tiempo de repetición corto, que es T1, con un tiempo de eco largo, que sería un T2, me da sin señal. En realidad esto de sin señal no existe. ¿Por qué? Porque no existe esta coordinación de valores. El equipo no te permite esta coordinación, pero bueno, a los efectos de cerrar el cuadro, sí le ponemos que no hay señal, pero como es una secuencia que no existe, no tiene por qué estar. Dentro de la secuencia de Spineco, 90-180, recuerden, 90-180, hablamos de las turbo Spineco. Y yo le había dicho que las turbo Spineco eran 90 y un tren de pulso de 180. Por supuesto que con sus ecos intercalados. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos, ¿por qué? Porque refasa, toma señal, refasa, toma señal, refasa, toma señal. Entonces yo tiro, acá falta una señal, ¿no? Entre 90 y 180. Yo tengo 90 eco, 180 eco, 180 eco. ¿Por qué? Porque no permito, es una secuencia más rápida, porque no permito que el protón vuelva para después emitir un pulso 90. Entonces hago varios pulsos. Denme un segundito que doy ingreso. Perdón. Entonces, emito varios pulsos de refase de 180 y voy tomando los ecos, ¿sí? Por supuesto que acá el tiempo de eco no se toma donde termina el eco, como en una secuencia Spineco común, sino que se toma donde está el eco central. Si yo hago un tren de eco de 14, el tiempo de eco, si bien se guardan todos los ecos, el tiempo de eco se mide hasta el eco central. ¿Por qué? Porque son los ecos ascendentes, son los que mejor señal tienen. A partir de ahí, entre el 7 y el 14, la señal del eco viene bajando. ¿Por qué? Porque no podemos refasar continuamente, ¿sí? Porque llega un momento que sí o sí necesitamos el pulso de excitación nuevamente para volver a que tome fuerza el protón. ¿Se entiende? Entonces, el tiempo de eco se toma a la mitad de los ecos, porque a partir de ahí empezamos a perder un poco señal. Y si perdemos señal, perdemos calidad de imagen. Entonces, cuando nos empieza a pasar eso, volvemos a excitar con un pulso de 90 y volvemos a repetir esto, el tren de pulso de 180 con sus respectivos ecos. Esto es lo que era la de inversión-recuperación. Fíjense que el tiempo de inversión, que es ese tiempo nuevo que avisamos, ojo que si yo les pregunto, el tiempo de inversión en una secuencia Spineco es largo que saturo. Bueno, y dentro de los resultados, si es largo, tengo que saturar el líquido. ¿Se entiende? Así que estén atentos con eso. Y si yo le digo en una secuencia, no esta derivada, Spineco tiene el tiempo de inversión, comienza con un tiempo de inversión, ustedes me tienen que decir que es una secuencia de inversión-recuperación, no es un T1 común, ¿sí? Porque también esta secuencia de inversión-recuperación, nosotros, de acuerdo al tiempo de inversión, la vamos a trabajar en STIR o en FLAIR, que estos son los tiempos de inversión. Fíjense, los tiempos de inversión cortos para saturar la grasa va entre 110 y 130, depende, porque los equipos de más bajo campo comienzan con 80 milisegundos
segundo. Y el flare entre 1900 y 2100, en algunos equipos de 10.700 para arriba. ¿Sí? Bueno, y los tiempos de eco, bueno, son tiempos de eco que, por ejemplo, en el flare nos acompaña a lo que sería una secuencia base T2, que tiene tiempo de eco largo. Bueno, ahí es lo que hemos terminado como secuencias spin-eco y sus derivadas. Entonces, para hacer un resumen de lo que vimos acá, decimos que una secuencia spin-eco está formada por un pulso de 80 seguido de un pulso de 180. Y si hablamos de algunas derivadas del spin-eco, ¿qué significa? Que siguen manteniendo los pulsos de 90 y 180, pero con algunas variables. Por ejemplo, la turbo spin-eco o la fase spin-eco, depende de los equipamientos. Por ejemplo, Siemens le dicen turbo y en General Electric le dicen fase, ¿sí? Fase spin-eco. De todas maneras, el resultado final es lo mismo, que es la velocidad con la que sale la secuencia de pulso, una secuencia mucho más rápida. Entonces, ¿cuál es la variable que tiene con un spin-eco? ¿Tiene pulso 90? Sí. ¿Tiene pulso 180? Sí. Pero ¿cuál es la variable? Que tiene un tren de pulso de 180 con sus respectivos ecos, antes de que vuelva a salir el de 90. ¿Sí? Eso la hace más rápida. Y la de inversión-recuperación, ¿sí? Es una secuencia de pulsos donde... ¿Alguien me levantó la mano? Agustín, ¿fue sin querer o querés hacer alguna pregunta? No, perdón, le hago una pregunta. Sí, contame. De acuerdo al turbo spin-eco o fase spin-eco, de acuerdo a la marca, como está diciendo ahí, Sí. tengo entendido que ese tren de ecos, o sea, la cantidad de pulsos de 180 que yo le doy a la secuencia, Sí. son determinadas líneas del espacio K que yo voy rellenando, por eso es que lo hace más rápido. Claro, pero ¿sabes En vez de por leer qué? con un Sí. pulso de 180, yo leo una línea del espacio K por cada ciclo, y en el caso de un tren de eco, la cantidad de eco que yo le dé son líneas del espacio K que yo estoy leyendo, ¿no? Va llenando más rápido, claro, porque eso no solamente, pero eso se hace también por la velocidad de recuperación en el desfase, ¿me entendés? Entonces Claro. vos vas guardando con más datos, más rápido, digamos, cada línea del espacio K. Porque si vos Claro. tenés en la matriz, por ejemplo, cuando hablas de las líneas del espacio K, estamos hablando de la matriz. Si vos lo ves representado en una matriz con filas y columnas, ¿sí? Sí. Ves filas y columnas, cada fila que vos llenás, por cada activación, eso lo vamos a ver con los gradientes, por cada activación del gradiente Y se tiene que activar un gradiente X. Entonces, Claro. cuando vos llenas toda la fila, que es el gradiente Y, está llenando una columna, perdón, toda la columna, que es el gradiente Y, está llenando una fila, que es el gradiente X. Entonces, en esto es como decís vos, se llena mucho más rápido, pero vos tenés que llenar, si la matriz es de 256 por 256, que son los equipos más bajos, los equipos más altos tienen matrices de 512 para arriba, entonces vos ahí estás trabajando con un llenado rápido de la matriz, pero ¿por qué también? Por el desfase continuo que le estás dando a los protones para que no hagan la recuperación total a 0 grados. Nunca llegan a 0 grados, sin duda, ¿sí? Pero sí, es tal cual como lo estás diciendo vos, ¿sí? Es la velocidad con la que se llena el espacio K. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, siguiendo como para hacer un resumen de esto, podemos decir que la inversión-recuperación es el tiempo, que es ese parámetro nuevo que agregamos, tiempo de repetición, tiempo de eco, y ahora agregamos un tiempo de inversión, que es ese tiempo que se nos da entre el pulso de 180 y el de 90, porque empezamos con un pulso de 180, y lo podemos saturar la grasa, saturar los líquidos, depende el tiempo que nosotros estemos utilizando, ¿cierto? Largo para los líquidos, corto para la grasa. Entonces, eso sería más o menos lo que correspondería a una secuencia spin-eco y sus derivadas. Ahora vamos a pasar a las secuencias eco de gradientes, ¿sí? Hoy hablábamos nosotros de un T2 estrella, no sé si se acuerdan. Las secuencias de eco de gradiente las podemos potenciar en T1, pero en vez de llamarle T2, como le llamamos en un spin-eco, al T2 le llamamos T2 estrella. Son secuencias rápidas. Les podría decir que son más rápidas que las turbo spin-eco, ¿sí? ¿Y cuál es o sea, aparte de que en esta también el espacio K
se llena de forma similar, nada más que cada digamos, voxel de una determinada columna o cada voxel de una determinada fila se va cambiando con una fase diferente, porque justamente carece de un determinado pulso, que es el pulso 180, tiene un llenado de la matriz que es mucho más rápido que en una secuencia Spinecco, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una secuencia Spinecco y una secuencia de gradientes? Que la secuencia de gradiente comienza con un pulso de 90 grados, que es el pulso de excitación, pero luego, en vez de tener un pulso de fase como tenía el pulso de 180, la Spinecco, acá cuenta con un gradiente de refase, ¿sí? Esos gradientes de refase son gradientes selectivos que actúan específicamente y que no superan los 90 grados, ¿sí? Entonces, acá tenemos un pulso de excitación inicial que puede ser de 90 grados y gradientes selectivos que son menores de 90 grados, ¿sí? Y eso es lo que nos hace que sea una secuencia ecogradiente. Entonces, eso puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre una secuencia de ecogradiente y una secuencia Spinecco? Es que la secuencia de ecogradiente carece de pulso 180, ¿sí? Aparte por supuesto que tiene otros aditamentos que ahora los vamos a ver. La secuencia eco de gradiente o Spinecco también la podemos potenciar en T1 o en T2 estrella, ¿sí? Acá ya no es T2, es T2 estrella, que es la rápida. Y que es esa primera señal feed que nosotros lográbamos luego de la magnetización transversal en la primera partecita de la relajación transversal, ¿sí? Que es la señal feed, que la tomaba a los 90 grados. Bueno, esa primera señal es lo que nos va a dar el T2 estrella. Por supuesto que si trabajamos con gradientes selectivos de menos de 90 y no con un pulso de 180, porque si yo trabajo con un pulso de 180 significa que ya no estoy tomando esa señal ahí, estoy tomando la señal del T2 común. Entonces, si yo quiero potenciar el T1 en eco de gradiente, quiero que salga potenciado en T1, lo que voy a tener que trabajar es que ese ángulo que voy a trabajar con los gradientes selectivos va a ir entre 30 y 90 grados, que eso es variable, es modificable, ¿sí? Entonces, si yo angulo entre 30 y 90 grados, voy a estar potenciando en T1. Y el tiempo de eco va a ir entre el gradiente y el eco final antes de la salida del segundo gradiente, ¿sí? El tiempo de eco. Y el tiempo de repetición va a ir entre gradiente y gradiente. Ahora bien, si yo quiero potenciar en T2 estrellas, la angulación del gradiente va a ser entre 0 y 30, ¿sí? Así que acuérdense, entre 0 y 30 potencio en T2 estrella y entre 30 y 90 potencio en T1. Y eso es lo que corresponde a una secuencia eco de gradientes. Y por último, bueno, esta es la imagencita que después yo les subo los power, que yo les iba a decir que les subía, donde están los diferentes, digamos, valores de grises de acuerdo a las potenciaciones más conocidas, que es la DP, el T1 y el T2. Y es lo que yo les decía de la grasa. Fíjense, la grasa dice en T1, bueno, acá si ustedes ven una imagen, después cuando veamos imágenes se los voy a marcar, pero acá les marca como un gris bastante, digamos, tirando ahí su intenso en T2 y en T1 lo está marcando bien casi hiperintenso. Bueno, en realidad no está tan marcado así. Yo después les voy a mostrar imágenes y un montón de imágenes y van a ver que en todas brilla, pero en una está más apagada que la otra, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá llegamos con lo que es la presentación de las diferentes secuencias de pulso, digamos las dos más conocidas, que es la ecogradiente, el Spinecco y sus derivadas. ¿Cuál corresponde a una? ¿Cuál corresponde a otra? ¿Cuáles son las diferencias? Que eso puede haber preguntas de examen en ese sentido, ¿cuáles son las diferencias? Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran realizar. Si no, ya seguimos con lo que es matriz y formación de la imagen. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a Peter Ríos.
Recién veo que están levantando la mano. Bueno, Agustín, creo que preguntaste, y Agustina Oriana Bruckner. No sé si querías hacer alguna pregunta. Sí, profe. Yo acá en el material tengo las derivadas de gradiente. ¿De eco de gradiente? Sí. Sí. No sé si es importante o no. ¿Qué es lo que tenés ahí? Porque la verdad es que no lo tengo acá en el Power. Claro, por eso pregunto, como para si tenerlo en cuenta o no. No, la información que sale al final. Sí, me dice secuencia de eco, gradiente y derivadas. Y sus así derivadas. Como teníamos las de, sí, de es una información que sale al final, que te dice resumiendo. Y te dice secuencia de eco de gradiente y sus derivadas. Bueno, son secuencias que van cambiando de acuerdo a lo que había comentado Agustín. Tienen variantes que físicamente nosotros no las damos, pero son, por ejemplo, como para que vos tengas una idea, una secuencia eco-gradiente común para tejido estático cuenta con el guardado de información mucho más rápido que en la SpinEco. Pero aparte tenemos secuencias que, por ejemplo, en un equipo de General Electric se llama SPGR, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene acá? El guardado de la información en la matriz, es como había comentado creo que Agustín. Agustín, vos lo habías comentado recién. Tiene un llenado de las diferentes fases que te va tomando del protón, porque trabaja con más gradientes, ¿sí? Estos gradientes selectivos que yo les decía, gradientes aparte, bueno, trabaja con más gradientes. Entonces te va llenando cada espacio ¿cómo se llama?, de la matriz, y por ahí, en cada uno de los voxels te puede hacer la fila o la columna completa, pero le va cambiando las fases a los protones. Entonces, una secuencia de eco de gradientes común para T1, T2, para hacer una rodilla, por ejemplo, te dura 3 minutos y medio, ponele 3 minutos. Y si yo te hago una secuencia de SPGR, que son las que se usan para hacer las uroresonancia o las colangioresonancia, son secuencias que para un solo gradiente de corte te dura 1 segundo. ¿Sí? Y si vos le tenés que hacer para varios gradientes de corte, suponte le vas a hacer 3 o 4 gradientes de corte, te dura 4 o 5 segundos. Más o menos calcularlo en un gradiente por segundo. Pero esos son variantes, ¿sí? Variantes que tienen, por eso, si vos te fijas, déjame que te lo lea porque no me acuerdo, dice, por ejemplo, la A de eco de gradiente, me habías preguntado vos, te dice acá la eco de gradiente, por ejemplo, Flash se llama en Siemens, SPGR en General Electric y CFF-T1 en Philips. Te aplica el pulso de 90 seguido del ángulo de inclinación variable, que son estos que estuvimos viendo hasta ahora, Agustina, no sé si te acordás. Los contrastes te lo dan en T1, T2, DP, como venía, pero dice, adquiere datos de forma secuencial, siempre adquiere línea del espacio K. O sea, en este caso, que es como había dicho Agustín, te adquiere la línea completa y te va guardando, ¿sí?, los datos. Después tenés la otra, que es el FIS, el SIF, que esas son de Siemens. Dice, se trata de mantener una magnetización residual, el contraste entre 2 estrellas, y es igual a un spoiler y gradiente eco, que el spoilet, gradiente eco, se le llama spoilet porque se lo asemeja con que es un frenado que se le hace a la secuencia para que pueda guardar y tomar datos. El spoiler viene para que se entienda, como tienen los vehículos que tienen como un alerón en la parte de atrás que hace que el viento frene, y no que lo frene, sino, sí, en definitiva, eleva el viento y luego lo frena en la caída de cola. Entonces le hace un efecto de spoiler, por eso se llama así la secuencia de pulso. Pero son cuestiones que son variantes que en este caso no vamos a explicar cada uno, porque lo único que tiene son variaciones en los gradientes que vamos aplicando y a los tiempos que vamos aplicando entre gradiente y gradiente, ¿me entendés? Y eso va haciendo algunas variables que hace que tengamos secuencias diferentes. Por eso le llamamos variantes, pero están como nombradas y no descriptas.
No sé, Agustina, bueno, sí, te habrá quedado claro eso ya. Sí, sí, Pero en gracias. definitiva eso, Agustina, no entra en pregunta de examen ni nada, simplemente va como información anexa, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, vamos a continuar ahora entonces con el tema de la matriz, que es un poco que hemos venido hablando y al final, cuando llegamos a este punto, es un punto donde tenemos que hablar específicamente de la matriz y ya son cosas que venimos hablando hace rato, así que nos facilita y nos vamos más rápido, pero en lo que es la adquisición de datos y la transformada de Fourier, hay un videito que está bueno y que quizás después que ustedes vean eso se van a dar cuenta de muchas cosas que hemos estado nombrando hasta el momento. Denme un ratito que les comparto el Power. No sé si ya lo están viendo. Bueno, cuando hablamos de matriz, decimos que la matriz es un espacio virtual, como lo hemos dicho anteriormente, que está formado por píxel y por voxel, y que en definitiva el píxel representa la superficie, ¿sí?, de un corte y el voxel la profundidad del mismo. Pero todas las matrices tienen un píxel y un voxel que, en definitiva, cuando recién hablábamos de los gradientes de codificación de fase, que era la columna, y el gradiente de codificación de frecuencia de lectura, que era la fila, todas estas informaciones que hablábamos recién en la secuencia de ecogradiente, de que aplicábamos un gradiente selectivo, que era menor a 90, que si era de 0 a 30 estábamos potenciando en T2, si era de 30 a 90 potenciamos en T1. Bueno, toda esa son, digamos, aplicaciones de gradiente que después, cuando el protón se va relajando y antes de la aplicación del segundo gradiente, nos larga una información que esa información la vamos guardando en esta matriz, ¿sí? Por eso todo lo que venimos hablando se guarda en esta matriz. Y la matriz, como les decía recién, que está formada por píxel y voxel, también puede ser isotrópica o anisotrópica. Cuando hablamos de matrices isotrópicas, significa que son matrices que son cuadradas, ¿eh? Tienen la cantidad de filas igual a la cantidad de columnas. O la cantidad de píxel y voxel igual para cada fila y cada columna. Entonces, depende de los equipos, por eso también varía la calidad de la imagen, va a ir dependiendo la cantidad de filas y columnas. Por ejemplo, los equipos de bajo campo, la mayoría, tienen matrices de 256 y eventualmente algunas matrices 512, y los de alto campo, todos tienen, la mayoría, matrices que van de 512 para arriba, hasta 1024, ¿sí?, donde nos da una excelente calidad de señal porque, digamos, cuanto más grande la matriz, más información tengo para guardar, ¿sí? Pero la matriz, a su vez, que también lo habíamos hablado, tiene datos vírgenes, que son esos datos que estamos hablando, de fase y frecuencia, que se van guardando por columna y por fila, y que cada vez que se llena una fila se tiene que llenar una columna, y en alguna secuencia de pulso, como las de ecogradiente, tiene la variabilidad que la fase del protón que se va guardando, sobre todo también en las secuencias que usamos para angioresonancia, que las secuencias de angioresonancia son derivadas de las eco de gradiente. Por ejemplo, acá, como necesitamos tanta velocidad para poder tomar señal de los protones, necesitamos que la fase de cada uno de esos protones, o sea, yo guardo en un píxel una fase, un protón con una fase, y la señal del píxel siguiente va a tener una fase diferente a la anterior, y así píxel por píxel. Y eso después, la matriz hace una sumatoria de toda esa fase, lo cual nos aumenta la calidad del señal. Esos son los datos vírgenes, pero en esa matriz, esos datos vírgenes, a través de un proceso, que volvemos a nombrarlo a Mansfield, que fue el que sacó todo este proceso para la decodificación de la imagen en tiempos rápidos, que se llama transformada de Fourier, ese proceso,
transformamos estos datos vírgenes en datos de imágenes para poder visualizarlo y hacer un buen diagnóstico. Esto que estamos viendo nosotros acá es un poquito lo que sintetiza el cuadro que veíamos arriba. Esto que vemos es una matriz, en este caso formada por 3, 6, 8 cuadros por 8 cuadros. Es una matriz isotrópica, una matriz cuadrada, y que en su espacio K, fíjense que dice KI, ¿por qué? Porque es la K, el espacio virtual de esa matriz, se llama espacio K, y EI es el gradiente de codificación de fase, que está en el sentido de la columna, y del otro lado tenemos K, el espacio, pero donde se guarda la información de la frecuencia, que es el KX, ¿sí? Por eso se divide la matriz así, y fíjense que muestra diferentes círculos acá, y con esto, ¿qué quiere explicar? Que cuando nosotros guardamos datos en una matriz, los datos que se guardan en la mitad de la matriz son idénticos a los que guardamos en la mitad de la otra matriz. ¿Qué significa esto si lo trasladamos a la formación de la imagen, como tienen en el cuadro que vemos hacia nuestra derecha? ¿Qué nos indica? Hay una partecita que dice, no necesariamente el punto de una matriz significa, el punto de una imagen, significa que sea el punto en la misma matriz. Con esto, lo que nos quiere decir es lo que yo dije recién. La mitad de la matriz, la información que se guarda en la mitad de la matriz, es exactamente similar, idéntica o casi igual a la información que se guarda en la otra mitad de la matriz. Por eso también, ahora estamos viendo matrices completas, pero después vamos a ver también lo que son las half Fourier o la mitad de la matriz, que ahí es donde se acomoda un poco todo lo que estoy hablando. Agustín, no sé si Agustín o Jesús, cualquiera de los dos, ¿quién quiere preguntar? No, la mía quedó levantada de antes, perdón. Ah, bueno, listo, Agustín. Jesús, ¿querías preguntar algo? Bueno, se ha levantado sin querer. Entonces, lo que veníamos hablando de la matriz, y yo lo que decía es que un punto de la imagen no necesariamente significa que sea el mismo punto de la matriz, es justamente por esto, porque la información de una mitad de la matriz es idéntica a la otra mitad. Entonces, ¿qué significa? Que en una de esas, cuando se magnetizó, cuando trabajaron los gradientes sobre la punta de la nariz, que en la imagen me figura que estaría en este lado de la matriz, posiblemente la información de ese tejido de ahí no sea en ese lugar, esté en este voxel de la matriz. ¿Se entiende? Porque uno va guardando, mientras se va cortando todo, se va magnetizando toda la hipófisis completa, por hablar o toda la cabeza completa, se está guardando la información en una fila y en una columna, y después se repite en la siguiente fila y la siguiente columna, y así se va repitiendo hasta que llenemos la matriz completa. Entonces, no necesariamente el punto de una imagen que nosotros ya estamos viendo reconstruida significa que sea correspondiente al mismo punto que está guardado en la matriz. Entonces, esto nos habla un poco de eso, nos habla de la matriz de datos vírgenes, la transformada de Fourier y la matriz de imagen. Y ahora, con estos puntos que estamos viendo acá, que también corresponde todo a la misma matriz, decimos que las dos primeras imágenes que ustedes están viendo corresponden la primera columna a la matriz de datos vírgenes y la segunda a los datos de la matriz de datos de imagen, que ya es la imagen final. Si yo hago una reconstrucción de transformada de Fourier de toda la matriz completa, ¿sí? Como se está viendo acá, fíjense que tiene todo un puntillado. Ese puntillado son los datos vírgenes guardados en una matriz, ¿sí? De la información que se tomó de esos protones que fueron seleccionados por el eje Z, por el gradiente Z. Entonces, toda esta información nos daría la imagen de la cabeza como corresponde. Por supuesto que acá se ve con un poco de menor definición porque son fotos. Pero si yo
en vez de leer toda la matriz completa, que les aviso que son cosas que no se pueden hacer, pero es como para que ustedes vean, después cuando veamos la imagen, el video, puedan entender cómo trabaja una matriz, cómo trabajan los datos de esa matriz. Entonces, si yo solo leyera los datos exteriores de una matriz, esos datos me guardan la información de los contornos de una imagen y la resolución, pero trabaja con muy poco contraste. O sea, el contraste de una imagen no está, digamos, guardada en los datos periféricos de esa matriz. Por el contrario, cuando yo trabajo sobre los datos centrales de una matriz, voy a leer los centrales. Los externos, fíjense, están en blanco, no los leo. Les vuelvo a aclarar, no se puede hacer, pero sí para explicarlo. Entonces yo leo únicamente los datos centrales, es al revés de lo que pasaba recién. Me va a dar mucho, entonces fíjense que voy a evidenciar el tejido. Ya veo el tronco cefálico, veo el cerebelo, que acá no lo veía, pero no tengo resolución. Es una imagen borrosa. No es una imagen como la que estoy viendo acá que leí completo. ¿Sí? Y ahora les voy a buscar un video porque realmente no lo pude hacer andar, así que lo quiero reproducir, no me lo reproduce, se ve que hay algo que he hecho mal. Así que de todas maneras les voy a buscar el video que nos explica un poco este proceso de la lectura completa de la matriz y de cómo trabajaría una Hall Fourier, ese Hall Fourier, y indicarle al equipo que me lea la mitad más un porcentaje mínimo de la matriz. ¿Esto qué significa? Que si yo ya leí hasta más de la mitad de los datos centrales, ya tengo contraste y resolución, ¿sí? Entonces, calcula que es idéntico e igual a lo que ya leyó. Entonces, me saca la imagen. Por supuesto que es una imagen, es una secuencia mucho más rápida, que esa es otra forma de reconstrucción, la Hall Fourier, de reconstrucción rápida, me saca la imagen y podemos hacer secuencias mucho más cortas. Entonces, ahora, para no seguir hablando demasiado, les voy a mostrar cómo trabaja. Esto suele pasar y es un ejemplo que se los doy debido a casos que nos han pasado a nosotros, que estábamos trabajando, justo había empezado a reconstruir o había salido más del 70-80% de la secuencia de pulsos, se estaba empezando casi a reconstruir porque estaba terminando, o había terminado, pero todavía no había reconstruido y tuvimos una bajada de tensión que no nos apagó el equipo, sí nos bajó el campo magnético, pero esa bajada de tensión hace que te frene todo proceso de reconstrucción que está realizándose en el equipo. Cuando esto pasó, porque ya había leído más de la mitad, había los casos en que no lee más de la mitad, no nos reconstruye la imagen. Y en otros casos que ya había leído más de la mitad, nos terminaba de reconstruir la imagen con un poquito menos de calidad, pero nos sacaba la imagen. Eso nos ha pasado en varias oportunidades. Bueno, les voy a subir, les dejo de compartir, después vuelvo a compartir este mismo Power que estábamos viendo. Perdón, profesor. Sí, Agustín, te escucho. A mí me pasó por ahí con algún médico, de acuerdo a la diapositiva que estábamos viendo recién, Sí. que de acuerdo a dónde empieza a leer el espacio K, si empieza por el contorno o por la periferia o por el centro. Sí. Ver, por ejemplo, un determinado tumor cerca en el centro, digamos, por ejemplo, en el cerebro, en el tronco encefálico o por ahí más cerca de la cortical. Por ahí me decía, Sí. bueno, modifiquemos la trayectoria del espacio K, de cómo hace la lectura, ya que se puede modificar en cuanto a la trayectoria. Si es una cartesiana, por ahí empezar a leer desde los contornos para buscar definición, más que nada en los bordes y no tanto en el Sí. centro. Sí. O al revés, o bueno, Bueno, eso, sí,
exacto, eso vos lo podés manejar. Pero si vos Claro. lo dejás que el equipo trabaje como trabaje, normalmente te lee de la periferia hacia el centro. Exacto, ¿Sí? claro, pero bueno, era un ejemplo que quería dar porque por ahí eso al modificarlo sí se puede Claro, solucionar. sí, 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 tenés razón, sí. Sí, se puede trabajar eso. Normalmente no se lo toca, salvo que el médico venga y te diga, che, hagámosle esta modificación porque quiero prestar más atención sobre esto que no sobre aquello. De todas Claro, maneras, acordate, Agustín, que cuando la información se guarda, se está guardando en toda la matriz y no en un punto determinado. O sea que si el tumor vos lo estás viendo en tronco encefálico o en hipófisis, que estamos en la región central del cerebro, vos podés modificar en la lectura, pero no en el guardado de los datos, o ellos ya están guardados, ¿me entendés? claro, no, seguramente. Por ahí, por ejemplo, por Yo, ahí en pacientes que se mueven también, adquirir en lo que es la trayectoria multivein o propeller, que justamente lee desde el centro primero para evitar el movimiento del paciente. exactamente. Por eso es lo que vos le podés cambiar. Ahora, si vos lo Claro, dejás al equipo que trabaje como viene de fábrica, que es el videíto que yo les voy a mostrar ahora, te lee de la periferia hasta el centro. Y una vez que terminó, pero vos podés hacer que lea del centro hacia la periferia. Exactamente, lo claro, podés trabajar. De todas maneras, claro. la información que te da de fase y frecuencia en el guardado de la matriz, eh, Sí, va a ser lo digamos, mismo al final. exactamente, exactamente. Vos vas a obtener contraste en el centro, o sea, no es que no tiene resolución en el centro, sino que predomina más un valor que el otro, ¿sí? Claro, Pero la exactamente. información la tenés guardada en toda la matriz, porque si no, no podrías hacer reconstrucción. Bien, bien. Vos, te siento que estás trabajando, ahí siento los gradientes totalmente a Sí, full. sí. Acá ¿Eh? estamos trabajando. Creo que es un 1.5. Sí, un Philips Prodiva. Ah, un Philips, bien, bien. Así que bueno, la debe tener más clara que varios y que yo, posiblemente también. Sí, eso está bueno. Bueno, les voy a compartir esto, no tanto para vos porque la entendés más, Agustín, pero sí para los demás, que es un videíto que resume en principio lo que vendría a ser la reconstrucción de una matriz, de esos datos guardados de fase y frecuencia en cada columna y cada fila, ¿sí? De una matriz. Fíjense cómo empieza a leer, esto va corriendo, yo por ahí lo voy frenando, después se los dejo de correr todo, pero fíjense cómo va corriendo, a medida que va corriendo es porque está haciendo la lectura, ¿sí? Y empieza a aparecer algún puntillado, que cada uno de esos puntillados que aparecen acá corresponde directamente con la información de fase y frecuencia guardada. Pero si ustedes alcanzan a ver de este otro lado, del lado derecho de la pantalla, Profe, empiezan... Sí, perdón que lo escucho. interrumpa, pero no estoy viendo el video yo. Ah, ¿Será que para lo está entonces. compartiendo en algún enlace diferente? No creo, pero dame un segundito. ¿Seré la única que lo ve así? O sea, que no lo veo. No, para que tiene un cartel que la pantalla no puede compartir. Dame un ratito y vemos a ver qué pasó. ¿Por qué no me deja compartir? Ah, porque no dejé de compartir el otro. Ahora sí me va a dejar compartir. Mil disculpas. Ahora creo que sí. A ver, fíjense. Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo decía recién, cuando estábamos hablando, de que si ustedes se fijan del lado izquierdo de la pantalla, que yo lo frené ahí, ahora lo he frenado, se empieza a ver, ahí lo frenó de nuevo, un pequeño puntillado, ¿sí? Porque esa es la información, fíjese que hacia los más laterales, donde no tenemos imagen, está vacío, pero ahí todo ese puntillado que se ve ahí, eso es toda la información de fase y frecuencia que veníamos hablando hasta recién y que se va guardando en cada voxel, ¿sí? Y que lo que nosotros vemos es la representación superficial que es el píxel. Esto, explicado de alguna otra manera, es como que hablamos de los icebergs. ¿Sí? Cuando ustedes ven la punta de un iceberg, dicen, che, mira, hay un pedazo de hielo flotando ahí. Pero en realidad, ustedes no saben cuál es la profundidad que tiene ese iceberg.
Bueno, hagan de cuenta que ese iceberg, conociendo si nosotros cuál es la profundidad en el caso nuestro, porque eso es lo que le llamamos el espesor de corte, podemos ver cuál es ese espesor de corte y el voxel está representado por el voxel, que es donde nosotros vamos guardando. Pero en ese mismo voxel nosotros guardamos información de fase e información de frecuencia. Porque nosotros acá la matriz, ustedes la ven como si fuese un plano, ¿sí? Con 10 cuadritos de un lado y 10 cuadritos del otro, que vendría a ser en representación de equipo 256 por 256, o si es anisotrópica, 512 por 256, o 1024 por 512, que sea una matriz rectangular y no una matriz cuadrada. Bueno, muchos parámetros que tenemos, pero en definitiva, si ustedes se lo imaginan como, ¿vieron los cubos mágicos esos que utilizan, que los van rotando para tener en cada lateral un mismo color? Bueno, esa manera es la matriz aproximadamente. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes en cada voxel no están guardando solamente fase y en otro la frecuencia, no, están guardando fase y frecuencia, que eso después es lo que se hace en la reconstrucción. Entonces, visto, no como lo había explicado acá Ignacio, que vos podés tener la posibilidad de variar la lectura de la matriz, por la matriz la podés variar, pero no todos los equipos la tienen, eso sí Ignacio lo debe saber también. Por ejemplo, los equipos de bajo campo es complicado que puedas variar la lectura de la matriz. Vos podés hacer peleas, por ejemplo, los cortes intercalados, que eso sí se puede hacer, peleas en cortes gradientes, va a ser la futura foto en forma descendiente o en forma ascendente, que lo leas de 1 a 10 o de 10 a 1, de izquierda a derecha, que los leas por el tiempo de repetición y tiempo de eco y no por cómo se va guardando la información. O sea, tenés muchas formas de hacer una reconstrucción de la matriz, pero hay ciertos equipos que sí la tienen y los equipos más de bajo campo es un poquito más complicado. De todas maneras, esta es una representación en general de cómo se leerían los datos desde afuera hacia adentro y de acuerdo al puntillado. Fíjense que decíamos que si nosotros leíamos los datos exteriores, que es este puntillado que vemos, prevalecía la resolución y el contorno de la imagen por sobre el contraste de la imagen. Entonces ustedes lo ven que empiezan a aparecer los contornos. Bueno, esta es una imagen todavía oscura y no tiene tanta resolución, pero no tenemos contraste de imagen. Avanzamos un poquito y fíjense que cuando ya estamos llegando a la región central, tenemos resolución, pero empieza a aparecer el contraste. ¿Por qué? Ya empiezo a ver los glóbulos cerebrales, empiezo a ver el cuerpo calloso, el centro oval, empiezo a ver lo que es el tronco encefálico, y eso que todavía no me terminó de leer la mitad. ¿Sí? Fíjense, sigue leyendo, tenemos la parte de cerebelo, y si seguimos un poquito más abajo, ya si bien todavía no adquirió la resolución completa, porque fíjense cómo se va afuera, como si tuviera movimiento, ya pasó la mitad, ya leyó un poco más de la mitad, y ya me hizo una reconstrucción que es casi completa de la imagen. ¿Sí? Entonces, si yo sigo, ahí me hace la lectura completa, me lee todo y me da la imagen completa. Entonces, ahora yo me pongo para que pueda trabajar. Fíjense cómo va leyendo. ¿Sí? Y esa sería la reconstrucción completa. ¿Quedó más o menos aclarado el tema? ¿Se entendió, chicos, un poquito? Bien, perfecto. Vamos a continuar, entonces les voy a mostrar, vamos a seguir con el mismo PowerPoint que estamos viendo, porque era que no me funcionaba el video. Bueno, ahí hemos vuelto. No voy a partirlo tampoco. Entonces,
Con este videito yo lo que les quería demostrar es esto, ¿sí? Independientemente del buen aporte que hizo Ignacio recién, esto es importante de saber de que una vez que ustedes leyeron la mitad de la matriz, el equipo la puede reconstruir porque considera que la otra mitad es exactamente idéntica a esa mitad que ya estuvo calculando, ¿sí? Entonces, como en esa mitad ya tiene resolución, contorno y contraste de la imagen, es que puede reconstruir toda la imagen completa. Bueno, y esto es lo que hablamos recién, que les comentábamos de la categoría, que justamente es una de las ventajas para hacer un tiempo de observación un poco más corto, como la secuencia Turing-Echo, por ejemplo. Entonces, en este caso, siendo un poco más de la mitad que ya tiene toda la información, puede reconstruir automáticamente toda la otra mitad, suponiendo que es exactamente lo mismo. Esta otra ventaja que tienen las matrices, a veces son para eliminar las reconstrucciones, son para eliminar también el tema de los movimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene la capacidad, la reconstrucción de las imágenes, de eliminar aquellas imágenes por ahí parásitas o artefactadas que no corresponden con la reconstrucción de la matriz del tejido que se estuvo valorando. Por ejemplo, el ejemplo que yo les quiero dar es este. En un paciente con Alzheimer, con Parkinson, por ejemplo, es casi imposible que lo pueda corregir, porque es un movimiento que se está dando continuamente. Pero supónganse que ustedes estaban haciendo el estudio y en un solo momento, tuvieron un tic que les hizo un pequeño movimiento en la región que estaban estudiando. Es muy posible que cuando el equipo, la matriz, haga la reconstrucción, les trate de eliminar ese movimiento o de minimizar. ¿Por qué? Porque considera que al leer toda la mitad de la matriz completa no existió esa lectura de ese movimiento, significa que es algo que no se corresponde con lo que están estudiando. En cambio, cuando un movimiento es continuo, sí es posible de que aparezca, de que no lo trate de corregir, porque la imagen del movimiento está continuamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que es la Hall Fourier, que un poco lo comentábamos recién. Acá tenemos dos imagencitas como para ver que por ahí, si hay una disminución de calidad de imagen, es imperceptible a veces para quienes no entienden demasiado que tiene que ver una imagen, como por ejemplo, no es por desmerecer a nadie, pero un profesional que solicita el estudio, el médico radiólogo sí la tiene muy clara, ustedes también la van a tener muy clara, pero posiblemente el médico que solicita el estudio no se dé cuenta si la matriz es al 100 o al Fourier, ¿sí? Porque no está acostumbrado a ver en la continuidad de los estudios. Entonces estas son dos imagencitas donde vemos una con reconstrucción completa al 100% y otra con, fíjense que esta otra tiene como un pequeño ruido un poco más superior que la que tiene la imagen de la izquierda. Bueno, otro de los parámetros que suelen tener las secuencias de pulsos son parámetros de adquisición, que eso va mejorando la calidad de la imagen, pero también tenemos un límite en las decisiones porque esto va dado al tiempo de exploración. Fíjense, esto es una imagen tomada con una sola adquisición, estas son las veces que se repite una secuencia, y esta con 6 adquisiciones, digamos, la repetición de los ciclos, ¿no? Y esta es una secuencia con 6 adquisiciones. Sin duda que esta de una adquisición te dura 3 minutos, esta de 6 adquisiciones se te va prácticamente al doble. Entonces por ahí hay que ver si realmente el beneficio es compatible con la pérdida de tiempo de estudio, ¿no? Bueno, esto es una cuestión de sobreempleo que también tiene que ver un poco con la matriz. Esto del sobreempleo es una lectura doble que se hace de la matriz cuando nosotros queremos eliminar un artefacto, que eso lo hacemos
previo a la emisión de una secuencia de pulso. Ya calculamos que no va a salir ese artefacto, entonces tenemos la posibilidad de evitarlo, que es el artefacto de aliasing. Entonces le hacemos un sobremuestreo, ¿sí? El objeto de estudiar es mayor que el FOV, fíjense acá tenemos una matriz, acá tenemos un FOV, y si ustedes ven la punta de la nariz, se sale por fuera del FOV. El artefacto de aliasing es que hace, ¿qué es lo que hace? Hace una lectura de 360 grados y lo que está fuera del FOV, si no se hizo un sobremuestreo que se eliminó, se va a meter en la imagen en la parte posterior, ¿sí? Por la lectura que hace. Entonces, el objeto de estudiar es mayor que el FOV, produce excitación del mismo, porque el tejido, por más que está fuera del FOV, está siendo excitado, porque está pegadito. Y hace una superposición de imagen por envolvimiento, que es la que falla de aliasing. Si corresponde a un sobremuestreo o adquisición, sobremuestreo consta de una adquisición doble del tejido excitado, produciendo la posterior recta, o sea, lo elimina de esta partecita. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la excitación doble de esto hace que no se meta en la región posterior. Eso cuando lo veamos en el aliasing, es una de las formas que podemos corregir ese artefacto. ¿Sí? En el artefacto va a haber los artefactos más comunes que se suceden más a menudo, porque hay un montón de artefactos que se pueden dar en la vida o a veces no se han saludado nunca en el manejo de un equipo, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que corresponde a trabajo de matrices, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, por ahí la profundidad de los temas no estaba tampoco como para que podamos engancharnos demasiado, ¿no? Chicos, se me pasó a las 3:30, no se pasó. A las 3:30 hacemos un cortecito de 15 minutos y seguimos hasta las 17, ¿les parece? Así que hagamos una cosa, ya que estoy a punto de empezar otro tema, sería mejor si quieren, o si no le pegamos hasta adelante y cortamos un ratito antes, para poder ver algunos temas más del día de hoy, lo demás lo veremos mañana. ¿Qué quieren decir, chicos? Yo tengo lío. Bueno, seguimos así, lo liberamos un ratito antes de en vez de... Perfecto. Entonces, aquí habíamos visto matriz. Bueno, vamos a empezar entonces con un poquito de imagen, ¿sí? Con la característica de imagen, ¿les parece? Es una de las cositas que vemos a menudo en la realización de un determinado estudio y que bueno, que nosotros tenemos la posibilidad de poder corregir, ¿sí? Entonces son parámetros que tenemos que saber manejar. Yo creo que ahora en esta oportunidad no sucede, pero hay muchos casos, me ha pasado en articulaciones de años anteriores, no del año pasado, sino de otros años, varios años atrás, en donde había colegas, ustedes por más que tengan colegas nuestros, y tenían, digamos que los habían puesto a manejar un equipo, pero nunca nadie les indicó, simplemente los sentaron al lado, el técnico o el licenciado que realizaba el estudio le dijo esto se hace así, y él iba mirando y iba viendo cómo se hacía, y luego de un día para el otro, yo le digo, a mí me pasó algo similar, no tanto en resonancia, pero sí en tomografía cortada, de un día para el otro licenciado tuvo que ir y tuve que quedar solo y no sabía para dónde arrancar. Y no me habían explicado un poquito esto de cómo funciona todo para poder entender y hacer ciertas correcciones para una buena calidad de imagen. Entonces, si a mí me dicen que la imagen tiene mucho ruido, yo no sé lo que es ruido en la imagen, ¿cómo puedo saber? O un parámetro de señal
lineal de lo que es la relación señal-ruido. Bueno, hay muchas cosas que ahora las vamos a ir viendo, de que si aumento el espesor del corte, ¿qué pasa con la imagen? Entonces yo estoy acostumbrado a que levanto la secuencia de tiro, pues después viene el médico y me dice, Sergio, vos sabés que está saliendo con poca resolución la imagen, fíjate si puede sonar y si necesito así, nunca leí, nunca aprendí, nunca nadie me dijo, voy a saber qué tocar para poder corregir ese error que me está pidiendo el médico. Por ahí hay veces que no se puede corregir porque tiene que ver con la patología, ¿no? Tiene que ver con que no tenga un campo pequeño, tiene que ver con que las bobinas que estoy utilizando son bien viejas, no tienen buen funcionamiento, no tienen buena calidad. Entonces, hay muchos parámetros, pero hay veces que la calidad de imagen depende pura y exclusivamente de nosotros. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver ahora un poco eso para ir entendiendo un poco lo que es la calidad de la imagen. Vamos a ver entonces, voy a compartir y vamos a empezar a ver lo que son algunos parámetros, ¿no? Más que parámetros nosotros podemos modificar todo el tema de la calidad de imagen. Estas son algunas características que en realidad lo que deberíamos nosotros es poder reconocerlas en una imagen para poder después modificar parámetros y corregirlos. O poder corregirlos. Bueno, entonces cuando hablamos de características de una imagen, podemos decir que estamos hablando de señal y de ruidos. Una imagen tiene señal que le van a dar protones también tienen ruidos. Ya vamos a ver qué se refiere al ruido. Por ejemplo, la diferente precesión, que la precesión era ese movimiento aleatorio que tenía un protón cuando estaba disminuyendo su velocidad de precesión para relajarse en su movimiento de relajación. Hace un movimiento como un tron, cuando está en su mayor velocidad, está en su spin, pero cuando el tron empieza a perder velocidad, empieza como a cabecear, como a oscilar hacia que cae. Bueno, esa es la precesión, ese movimiento oscilatorio que tiene el protón, es la precesión. Y cuando los protones están cesando a velocidades diferentes en dos tejidos contiguos que son totalmente diferentes, emiten una señal que es perjudicial para la imagen. ¿Sí? Hay diferentes formas. La táctica de la misma táctica de Ganino, a veces se pasan algún plástico, algún nylon, todo eso se ponen como erizados. Bueno, el cual tiene la táctica, y a veces esa táctica también se traduce en la lectura de la información guardada en esa materia que veíamos recién. Entonces, dentro de las características tenemos señal y ruido. La señal de ruido también dentro de la secuencia de pulso, que hablamos de la secuencia de pulso, es un parámetro que el equipo está dando. Ese parámetro de señal de ruido se da depende de los equipamientos. Ahí, por ejemplo, dentro de lo que es General Electric, lo marca como número óptimo al 100. Los equipos más viejos, ahora los nuevos tienen lo marcaba 1. Sí, pero en definitiva es lo mismo. Que sea 1, que sea 100, es exactamente lo mismo. Eso va variando de acuerdo a los equipamientos. Un segundo que te doy el ingreso. Alguien que me está pidiendo. Bien. Entonces, volviendo al tema, después también tenemos otra característica que es el contraste. Cuando hablamos del contraste de la imagen, es la diferencia de grises que nosotros tenemos de los dos tejidos. Esa diferencia es el contraste que nos da de dos imágenes contiguas. Y también podemos hablar de contraste, que no va en este caso, pero también mejora la realidad de la imagen, es cuando inyectamos medio de contraste, líneo, que es, vienen diferentes fórmulas comerciales, pero el líneo es el elemento de contraste que se utiliza en resonancia magnética.
se han hecho pruebas con elementos iodados, pero no han dado resultados. Eso tengo claro que fue en algún momento había empezado a probar por sin duda que el líneas es mucho más caro que el iodo, ¿no? Luego tenemos otra cuestión que es la resolución de la imagen. ¿Sí? Fíjense que cuando hablamos de la resolución de la matriz a través de la forma de Fourier, hablamos de ciertos datos periféricos de esa matriz que predominaba la lectura de la resolución. Bueno, la resolución tiene, digamos, muchísima incidencia sobre la calidad de la imagen. Y esto también tiene que ver con el manejo de diferentes antenas. A veces ustedes pueden utilizar los FOV, por ejemplo, utilizan un más grande, porque cuando el FOV es más grande, la imagen es más chica, y por ahí, si ustedes pudieron mejorar un poquito el contraste de imagen, la impresión que la imagen es más bonita. Entonces, ¿qué hacemos? Y le aumentamos el tamaño del FOV, eso hace que nos aumente un poquito la resolución, pero pasa la imagen es muy chica. Entonces nosotros tenemos que ampliar esa imagen para poder mostrársela al médico. La imagen pierde resolución porque se pixela. Entonces siempre tenemos que tratar de hacer eso, utilizar los formas dientes, tratar de utilizar también las antenas, que es una cosa que habíamos hablado hoy, que sean en su tamaño acorde a la lectura que estamos estudiando. No podemos hacer un muñeca porque no vamos a poder hacer. Ahora, la calidad de la imagen va a ser más fácil. Y luego tenemos otra característica que tiene una amplia influencia, que como hablamos hace ratito, que son los artefactos. Los artefactos tienen la capacidad de mejorar la imagen, de tapar imágenes, a veces se puede tapar imágenes patológicas y quedan más feas. Entonces son aquellas imágenes que no se corresponden con la estructura anatómica que nosotros estamos estudiando. Y hay diferentes tipos de artefactos, después van a ver algunos más comunes, por supuesto, vamos a ver todos, pero los más comunes que se producen en resonancia magnética. Entonces, teniendo en cuenta ahora, bueno, ahora hablamos de matriz, pixel, se lo vamos a pasar por arriba, no sé por qué lo repitiendo. Pero bueno, vamos a empezar a hablar, que dije una de las primeras características era lo que es señal y ruido. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar de señal. La señal está influenciada por muchos parámetros. Primero, el parámetro elegido. Cuando hablamos del parámetro elegido, estamos hablando, por ejemplo, de densidad del núcleo de hidrógeno. La densidad, porque no es la misma, o sea, depende de los diferentes tejidos. La densidad de un músculo no es lo mismo que la densidad de agua o la densidad de la grasa en el abdomen, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las densidades de los núcleos, son las diferentes parámetros para mejorar la calidad de la señal. Y las otras son constantes de relación se dan en los tejidos a través de las diferentes asociaciones. ¿Sí? La relación de 1 o la relación de 2. O la relación de 2 estrellas, por ejemplo, hablábamos que era en una secuencia de gradiente. Entonces, hay bastante variabilidad en la lectura de la información que dan estos parámetros que hacen que varíe la calidad de la señal. Otro parámetro que puede variar es el parámetro de emisión. Sí, eso también puede hacer, y esos son parámetros modificables, ¿no? Parámetros elegidos, bueno, no lo podemos modificar, por lo tanto, las relaciones sí se pueden modificar. Los parámetros de pulso también se pueden modificar, están dentro de la parámetro de emisión. Porque tenemos tiempo de repetición, poder y acción, y eso podemos modificar. Nosotros, supongamos que el tiempo de repetición para un RU va de 400 a 600 milisegundos. Bueno, yo pulso los 400, pulso 600, 500, 530, o sea, varían de muchas cosas, varía cantidad de campo que nivel, que es el tiempo de repetición que habilita la cantidad de campo. Pero también te puede variar eso
puedo utilizar más tiempo de repetición con una determinada de campo. ¿Sí? Yo comencé para utilizar 10 gradientes de campo, en este caso hablamos de gradientes de campo relacionado con la foto final que van a tener, no con el pulso electromagnético que hablaba hoy. Sí, también se llama igual. Entonces, esa foto que nosotros vamos a obtener gradientes de campo con un tiempo de reproducción de 400 milisegundos que nos habilita 10 cortes. Pero yo también puedo utilizar 10 cortes con 500 milisegundos. Yo ya varié el tiempo de repetición, ya cambié esa variedad. Lo mismo pasa con el eco. Y al variar esos datos puede ser que me varíe también la señal. ¿Sí? Luego tenemos Jesús, sí, escucho. No sé si levantaste la mano, o fue de hoy. O sea, no me quedó de hoy. Bueno, entonces también para el corte. ¿Qué son los parámetros del corte? El espesor del corte, la distancia de corte, no es lo mismo utilizar el espesor de corte para hacer un cerebro de 5 milímetros que utilizar uno de 10 milímetros. ¿Sí? Son espesores de corte diferentes que van a variar la imagen a través de la modificación de este parámetro. Después tenemos el parámetro de la matriz y la utilización de la Fourier. Bueno, eso lo hablamos recién. Eso también influye sobre la señal. Y los parámetros de extinción, que también lo vimos hace ratito, de adición y medición, de una medición o dos mediciones con una adición cada una, o tener 6 adiciones. Eso también va a variar la calidad de la señal. Y también va variando lo que es la relación señal-ruido, que aumenta la señal y aumenta el ruido, aumenta la señal y el ruido. Son parámetros que vamos modificando y automáticamente el equipo automáticamente va modificando ese valor. Yo modifico los parámetros de la matriz y automáticamente veo que la relación señal-ruido me aumenta o me disminuye. Entonces yo tengo que ser un poco equitativo, tratar de mejorar la calidad de la imagen, mejorando la señal, pero a su vez considerando la relación señal-ruido. Tengo que tratar de mantener el medio óptimo. Nosotros consideramos una relación mía, consideramos que dentro de los 80, 120, siendo 100, estamos contando con una señal ruido buena, ¿sí? Donde no nos va a empeorar la calidad de la imagen. Pero también por ahí podemos tener señales de ruido que son inferiores y que nosotros logramos el objetivo que hace realzar la misma imagen por ahí. La realzamos, pero no con una buena selección de ruido. Eso le pasa, por ejemplo, cuando se mete inteligencia. A medida que aumenta los valores B, cuando ya lo vamos a ver, aumenta los valores B y aumenta la caída de señal, digamos. Cuando valores B bajos tenemos señal muy alta, presencia de 2 y con valores B altos, ponderamos la función y se me señal S como si fuese una gran mancha. Bueno, esto pasa más o menos lo mismo. Son parámetros de medición que influyen sobre la señal y a posteriori sobre la calidad de la imagen. Luego tenemos parámetros del equipo, que son cosas que nosotros lamentablemente es lo que compraron, lo que tenemos y lo que estamos manejando, que eso no lo podemos cambiar. Sí se puede cambiar que son la densidad de campo magnético del modelo de bobina. Pero sí se puede cambiar más allá de la densidad de campo magnético. En cuanto a lo que yo lo llamo a veces como el manoseo del equipo, y lo ven un poco primero el repuesto original, cuando entiende el buen repuesto usado, o viene un ingeniero y consigue un ingeniero más barato y vino y ese ingeniero echa valor otro, no, que todo el equipo empieza a ser demasiado, y ya sabe que echar el último, y eso baja la calidad de señal, y paso a nosotros con un equipo 0.26 mm, en donde realmente el equipo de señal que era muy pobre, sí, que no destelando
los sacos de circulación justamente no podía competir con la calidad de otro tipo de RAM, ¿no? Y eso pasaba justamente porque a veces el tema de cuando va un precio, va consiguiendo ingeniero que viene directamente de Siemens, Buenos Aires, y vea manejar el equipo Siemens, trabajar sobre Siemens, pero gustó la vida de Córdoba, se nos utilizó, y bueno, todo por ahí, no son ingenieros, que hay un montón de cosas que hace, vamos a hacer el equipo, siempre hablo con los ingenieros amigos, y bueno, están de acuerdo ellos con esto, no deseo, no de equipo, sino de cualquiera hace que baje la calidad más. Pasamos a lo que es ruido de señal y para señal y ruido, que uno de los parámetros trabajan en conjunto. Entonces, cuando hablamos de ruido, decir el ruido, que es una oscilación estática de la intensidad de la señal. ¿Sí? Eso va a cambiar. Son interferencias electromagnéticas del cuerpo, también ocasionadas por el movimiento molecular de la partícula cargada, por el proceso de ortono palabra, lo que se repite, cuando tenemos átomos en el organismo de dos tejidos totalmente diferentes, están cargados eléctricamente, todas estas cargas que son en el cuerpo, todo eso también se transfiere en bajar la calidad de la imagen. Resistencia eléctrica de la organización, esto que puede pasar, que son fáciles, tienen las antenas, las antenas tienen fáciles, quieren sacar la señal del tejido, así funcionan mal, justamente por resistencia eléctrica. Magnitud de la antena que también lo comenté, que hacía el ruido, entonces vamos a hacer una muñeca, tenemos que utilizar la antena de la muñeca o cualquier otra antena de tamaño que yo pueda hacer una muñeca. No voy a poner para una muñeca un tener cerebro. ¿Puedo usarlo? Sí, puedo usarlo. Si rompieron algo, tienen que ir con uso del cerebro y veré cómo están más fofos, el forma, como aquí nosotros siempre tenemos una solución. Así que eso no me asusta, el tema es que la calidad de la imagen que nosotros estamos viendo en sí se va a ver variado. Y luego el ancho de banda de la secuencia de pulso. El ancho de banda de la secuencia de pulso tiene una relación directa con el emisor de corte. Y el ancho de banda, a veces se lo suele palpar para que se entienda que el ancho de banda es el ancho con la que trabaja una determinada frecuencia de pulso dentro del organismo. Esto explicado de otra manera, como cuando nosotros en el día a día en la radio tenemos un ancho de banda para que nos abarque esa radio, que es el emisor. El dial se mueve el 100 y el 110. Y en una ciudad se mueven el 100 y el 101, para que el 100 y el 101 se me están entrando dos frecuencias. O sea que tengo que inclusive cargar el banda. Bueno, esto es así. Cuando menores el ancho de banda, mayor la calidad de la imagen. Pero también tiene que ver con el solo de corte. A menores solo de corte también tengo mayor calidad de la imagen. Voy a tener quizás también me aumenta un poquito el ruido, ¿no? Otro, por ejemplo, bueno, en imagen, lo que es una relación señal-ruido, saben que la señal-ruido de organismo, y esto es lo que estamos mostrando. También tenemos una imagen hacia la izquierda, la izquierda nuestra, digamos, la derecha de la pantalla, donde nos estamos mostrando una óptima solución de ruido, y del otro lado una señal de ruido baja. Fíjense cómo aumentarse de lado. Esto solía pasar en los televisores, no teníamos señal de cable, ni nada que manejamos, que son más de la edad mía, 57, por redondo, se van a dar cuenta de que nosotros teníamos, cuando éramos chicos, televisores de esto, y sí, efectivamente, que recibimos señal de antena arriba derecho, y bueno, eso pasaba en muchos campos también. Hoy tenemos señal no influye mucho, pero esto es lo que se manifiesta como ruido. Ahora vamos al contraste. ¿Qué es lo que es el contraste? El contraste puede estar determinado por las secuencias de pulso. El contraste, habíamos dicho, la diferencia
diferencia del señal del tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces, el contraste puede estar no influenciado por la secuencia de pulso. Por ejemplo, una imagen de una secuencia Pineco no se ve igual que la secuencia de una inversión de operación, no se ven igual, vale bastante parecido a un Pineco, pero tampoco se ve igual a un de gradientes. Y si nosotros tiramos de uno dentro de lo que son la Pineco, que es la secuencia de pulso, los parámetros de contraste no van a ser los mismos de 2 o de la densidad de protones, aunque la densidad de protones nos parecía ser de 1. ¿Sí? Entonces, eso es cuando nos referimos a la influencia de la secuencia de pulso sobre el contraste de una imagen. Por ejemplo, en un T1 el músculo se ve gris, ¿sí? Y en un T2 se ve más oscuro, más negro, no quiere decir que es negro, se ve más oscuro. También tiene influencia sobre el contraste los parámetros de pulso. Los parámetros de pulso son aquellos parámetros que conforman la velocidad de la secuencia de pulso. Y una secuencia de pulso está conformada por tiempo de repetición, tiempo de, por que fuimos viendo la capacidad de tiempo de inversión, o ángulos de declinación, ángulos de basculación. Todo eso es parámetros que también obviamente son de R400, lo que son R600, 500, o sea, hay variables, nos dan una mínima tiempo, un mínimo, un máximo, pero tenemos variables que nosotros podemos modificar. Y lo otro son lo que son los medios de contraste, que es el gadolinio, viene, podemos decir, son muy parecidos, pero con diferentes concentraciones químicas, podemos decir. Por ahí yo he visto una con grado pentatato de micrimina, vi otro que tiene grado pentatato de micrimina. Bueno, le van cambiando algunas cuestiones químicas dentro de lo que es la formación de fórmula del gadolinio, que sabemos que es una tierra rara, que hacen que digamos, se lo utilice para medio de contraste, ya sea para aumentar la señal de una imagen, ¿sí? Por ejemplo, por una resonancia en el retorno sanguíneo, o por ruptura de una barrera hematoencefálica en lo que es el determinado tumor. Puede también utilizarse, se dice mucho para cuando tenemos recidiva de hernias discales, digamos que han sido operadas, y luego tenemos una recidiva para saber si lo que estamos viendo puede ser producto de una fibrosis o no. Entonces ahí utilizamos la sección de también, ¿sí? Esos son los parámetros de contraste que tenemos con imagencita, donde tenemos la imagen de la izquierda con menor, mirando la pantalla de frente, menor contraste de uno y la otra con mayor contraste. Si bien es muy mínimo, sí, escucho. ¿Sabe que eso se Otra vez lo estoy viendo. No. O sea que todo lo que vine hablando. Yo sí. Entonces vas a tener que reiniciar. Fíjate si podés reiniciar o salir y volver a entrar ya así. En una de esas sea un problema de tu compu o el celu. Que estén bien. Te espero un ratito, podemos continuar. Bueno, vamos a continuar. Entonces, muestra una pequeña diferencia entre lo que es observable, ¿no? Podemos ver que el contraste y los límites del contorno del tejido, que obviamente es eso, ¿no? Cuando nosotros podemos diferenciar los tejidos contigo, digo que tiene un buen contraste de imagen. Entonces, si ustedes se dedican a los límites sin manejo corporayoso, está mucho mejor con la imagen derecha que la izquierda, o la región de la hipófisis,
o inclusive la misma tienda de acá del Caribe, pero también le falta un poco de resolución, ¿no? Y está respecto del contrato entre jugador y niño, son dos imágenes, se ve la imagen de la izquierda, que no tiene inyección de niño. Nosotros vemos una intensidad de señal que va por encima del cuarto del tercer ventrículo, y se alcanzan a ver acá, por encima del tercer ventrículo, pero también a nivel de la parte interna, digamos, al lado de la sección interhemisférica, en los lóbulos frontoparietales, ¿sí? Se alcanza a ver una disminución de la intensidad de señal. Entonces, nosotros acá podemos decir que, a ver, si nosotros hiciéramos un T2, hiciéramos una inversión de operación, podemos tener los parámetros que lo van a mostrar con mayor precisión partes del mono, en el caso de un mono, ¿sí? Yo viendo esta imagen, sospecho que hay algo, sospecho que esta imagen de acá abajo es diferente, yo veo acá arriba, entonces digo, puede ser tejido inflamatorio o tejido metastásico, hay que ver, pero bueno, quien me va a decir la verdad en este caso es el 6 medio contraste y nos marca el mono bien delimitado, bien delimitado, y toda la parte superior ahí al costado de la línea interhemisférica, vemos bien tejido inflamatorio, que si nosotros hiciéramos alguna secuencia de potencial de 2, simplemente veríamos un poco de intensidad de señal, ¿sí? Porque el tejido inflamatorio presencia de líquido, y el T2, una de las cosas que hace es exactamente realzar un poco los líquidos, cosa que el líquido de uno los sustrae a base de forma intensa, ¿sí? Pasamos a otro parámetro, que son los parámetros de resolución. Los parámetros de la resolución de una imagen, esto todo para obtener una buena calidad de imagen, ¿no? Son el espesor de corte que tienen influencia sobre la resolución de la imagen. Entonces, cuando vos te das cuenta que una imagen perdió resolución, vos decís, bueno, ¿qué tengo que modificar? ¿Tengo que modificar el tiempo de repetición? No. El tiempo de repetición no va a influir sobre la resolución de la imagen. Por eso es importante conocer eso, para los que estamos manejando el equipo de resonancia magnética. Entonces voy a decir, bueno, la resolución porque puede variar, por el espesor de corte, es un espesor muy bajo. Y bueno, lamentablemente no lo puedo cambiar porque para poder ver la imagen que yo necesito ver, la hipófisis la estoy cortando con 2 milímetros, no la voy a pegar con 34 milímetros, porque si no pierdo, digamos, gano resolución y estoy perdiendo región de estudio. Entonces, decir, bueno, el espesor no puedo tocar. ¿Puedo tocar el FOV? A ver si estoy usando un FOV que quizás es un poquito demasiado chico, lo agrando un poquitito y eso es mejor la resolución. Lo bajo un poquito y mejora la resolución. O modifico la matriz. ¿Sí? Entonces, todo esto hace de que yo tenga que saber a ver cuáles son los parámetros que me van a modificar la resolución, cuál es el contraste. ¿Sí? Entonces, con eso puedo ir directamente a mejorar la calidad de la imagen. Bueno, y acá hay algunos de los que hablamos hoy, que hablamos de resolución superficial y el otro que era resolución espacial. Esto generalmente la resolución superficial está marcado por el píxel, más allá de la profundidad que da la luz al sol. Entonces la magnitud de un píxel está dado por el tamaño del foco sobre la magnitud de la matriz, y eso nos va a dar el tamaño de un píxel. Entonces fíjense acá abajo va dando unos parámetros que dice, si yo tengo un foco de 260 milímetros, o sea, 26 centímetros, un foco, le digo bastante grande, ¿no? Es un foco para estudiar, podríamos decir, y un cerebro, una rodilla le estamos pegando con un foco de 180, o sea, 18 milímetros, 18 centímetros aproximadamente. Pero es variable, también depende si es un adulto, si es un niño, se puede modificar, pero más o menos para que tengan una idea. Un foco de 260 milímetros con una matriz de 256 por 256, es una matriz isotrópica, nos da un píxel de 1 milímetro por 1 milímetro, ¿sí? Y así va cambiando. Si yo hago una matriz anisotrópica, con el mismo foco cambio la matriz, nos da un píxel de 2 por 1. Entonces ya va variando. ¿Y esto qué hace?
que cuando el píxel yo lo hago más chico, aumento la resolución. ¿Sí? Entonces yo puedo ir trabajando con diferentes focos, con diferentes matrices para ir modificando el tamaño de píxeles. Y estas son imagencitas de una matriz 256 por 56 y una matriz de 128 por 128. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso respecto de la calidad de imagen y la señal? Cuando la matriz es más grande, tengo mayor tamaño, tengo mayor información para meter adentro y eso me va a dar mayor calidad de imagen. ¿Sí? Y por último, lo que es la resolución espacial. En cuanto a la resolución espacial, decimos que la magnitud del voxel, que es lo que nos da la profundidad del corte, el espesor del corte, es igual a la magnitud del píxel, el tamaño que nosotros trabajamos en el píxel, por el espesor del corte. O sea, cuando el voxel es menor, tenemos mayor resolución, que no significa que tenga más señal. Porque cuando el voxel es un poco más grande, yo guardo información y tengo mayor señal, pero por ahí aumento la resolución alrededor, pero me baja la resolución. ¿Se entiende? Es un juego de palabras que ustedes cuando tengan la posibilidad de trabajar en un equipo van a ir modificando estos datos como la resolución de ruido sube y baja automáticamente. Fíjense que ahí dice disminuyendo la magnitud del voxel, el espesor del corte, perdemos señal. O sea, aumento de resolución, pero pierdo señal que me da también la calidad de la imagen. Porque el voxel es más chico, menos información guardo, pero aumento la resolución de la imagen. Es un juego de palabras que por ahí decir no se corresponde, pero no es lo mismo señal que la resolución que contrasta. O sea, tanto el contraste como la resolución colaboran en la formación de la señal, pero con variables. Bueno, ¿alguna pregunta para hacer? Hemos terminado la partecita acá de calidad de la imagen. Disculpen que tomo agua cada ratito porque se me seca la garganta. Bueno, vamos a pasar entonces a otro diapo. Y ya estamos prácticamente llegando al final de la primera parte. Ya mañana vemos lo que sigue. Vamos a ver ahora algunos parámetros de medición. ¿Sí? No sé quién había preguntado recién que no veía las diapositivas. No sé si lo pudieron solucionar. Kevin, ¿querías hacer alguna pregunta? Vamos a silenciar cualquier cosa. Si quiere preguntar, lo saca. Bueno, vamos a ver entonces lo que son los parámetros de medición. Cuando hablamos de parámetros de medición, en esto acuérdense que dentro de los parámetros de medición que ya vimos anteriormente está el tiempo de repetición, el tiempo de eco, el número de cortes, de duración y eso. Pero acá trabajamos con parámetros 2D o parámetros 3D. ¿Cuál es la diferencia entre un 2D y un 3D? Que el 2D te hace la lectura de corte a corte, de gradiente a gradiente. O sea, cuando nosotros representamos las fotos de lo que queremos cortar, por ejemplo, queremos estudiar una rodilla, vamos a cortar desde arriba de la rótula hasta por debajo del platillo tibial. ¿Sí? Más o menos con 20 gradientes de corte, nosotros estaríamos haciendo un estudio de una rodilla cada 4 milímetros, supónganse, ¿sí? Con un FOV de 180, 190, depende de la máquina. Bueno, cuando nosotros representamos cada una de esas fotos, a lo que le llamamos gradiente de corte, nosotros vamos a ver como que son líneas paralelas, ¿sí? Que están, digamos, cortando, marcándonos por dónde va a pasar cada una de esas fotos que después vamos a visualizar. ¿Sí? A eso nosotros le llamamos gradiente de corte. Cuando nosotros vemos eso así, significa que los cortes que estamos haciendo en 2D. ¿Y qué significa en 2D? Estamos leyendo gradiente a gradiente. Diferente es cuando lo hacemos en 3D, que ya vamos a ver ventajas y desventajas de cada uno, pero cuando lo hacemos en 3D,
se hace un estudio del volumen, ¿sí? Ya cuando nosotros visualicemos una secuencia programada en 3D, lo que nosotros estamos viendo va a ser como un rectángulo o un cuadrado sobre una determinada región con una línea al medio que nos está indicando cuál es el centro de ese volumen que nosotros queremos estudiar. Entonces, el 2D estudia gradiente a gradiente, se hace la reconstrucción de gradiente a gradiente, y en el 3D se estudia el volumen de todo. Esa ventaja que tiene a veces el 3D es que las imágenes más periféricas de ese volumen que nosotros estamos estudiando pierden señal, pero podemos bajar el espesor de corte hasta el mínimo que nos permite el equipo, que generalmente es debajo de 1 milímetro, ¿sí? En cambio, en los gradientes 2D, lo que tenemos es que a veces los espesores de corte van a ir variando. Por ejemplo, en un equipo de bajo campo, posiblemente no baje de los 3 milímetros, y en los de alto campo sí tiene que 1 milímetro. Y en 3D por debajo de 1 milímetro, ¿sí? Pero hay secuencias y secuencias. Por ejemplo, si yo tengo cortado una rodilla, es muy posible que un equipo de alto campo, el espesor mínimo de corte para una secuencia tiene que ser de 2 milímetros. Que eso lo utilizamos para alguna ocasión especial cuando hacemos secuencia para ver reconstrucción, para ver el recorrido, mejor dicho, del ligamento cruzado anterior. Entonces, dentro de los parámetros 2D tenemos, para sacar el número de corte que nosotros podemos utilizar, que es el gradiente a gradiente, que podemos utilizar una secuencia de pulsos, ¿sí? Yo lo comenté así muy superficial. Lo que pasa, como buenos profesionales de diagnóstico por imagen, nosotros vamos, y en general como buen argentino, para decirlo de manera que creo que quedaría mejor, nosotros siempre vamos a lo más práctico y a lo más rápido. No nos ponemos a sacar, porque no es una costumbre, cálculos matemáticos o fórmulas para poder decir qué cantidad de gradiente y de corte puedo utilizar en una secuencia de pulsos, ¿sí? Supónganse que yo les dije recién que estoy utilizando una secuencia de pulsos con 20 de corte, serían 20 focos, pero resulta que tengo una patología un poquito más abajo y no quiero dejar de cortar, o sea, correr, no quiero correr. Entonces, voy a necesitar 4 cortes más. Ah, sí, pero el equipo no me los da. ¿Por qué? Porque estoy con el tiempo de repetición máximo para la cantidad de gradiente que estoy utilizando. Entonces, yo que tengo que hacer es modificar ese tiempo de repetición. Entonces, la cantidad de gradiente de corte está dada por el tiempo de repetición que yo selecciono para utilizar y el tiempo de repetición mínimo que me da la secuencia de pulsos, ¿sí? Yo divido eso y me dice la cantidad de cortes son de 7 cortes, 10 cortes, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Generalmente es la práctica. Corríjanme quienes hacen resonancia si no lo hacen así. Pero lo que normalmente, no voy a decir hacemos, voy a hablar de lo que normalmente hago es pongo un tiempo de repetición excesivo, que puede ser el máximo que me permite el equipo para la secuencia de pulsos. Le pongo el número de cortes que yo necesito, esos 4, y luego voy al tiempo de repetición nuevamente y lo bajo hasta el mínimo que me permite para esa cantidad de cortes. ¿En cuánto tiempo lo hice? En 2 segundos. Y tuve que sacar cálculos matemáticos, no tuve que sacar ningún cálculo matemático, ¿sí? Entonces, esas son las formas prácticas que a veces nosotros utilizamos como radiólogos para modificar la cantidad de cortes en la secuencia de pulsos. El espesor de corte, hoy lo dijimos de manera diferente, pero a mayor espesor de corte, mayor señal y mayor relación señal-ruido y mayor resolución. O sea, todos son aumentando. Y acá tenemos un espesor de corte de 5, esto creo que está mal, la resolución. Sí, mayor resolución. Tenemos un espesor de corte de 5 milímetros con buena calidad y un espesor de corte de 10 milímetros con menor calidad. No, hay algo que me cierra acá. En menos segundos, a mayor espesor de corte, mayor relación al ruido, pero menor resolución. Esto es al revés, ya lo voy a modificar. ¿Sí? Es menor resolución.
Fíjense que aumento el peso del corte y me baja la resolución de la imagen, ¿sí? Pero la señal y la relación se aumentan porque al ser mayor el espesor meto más información, es como que también me aumenta el tamaño de la matriz. ¿Sí? Esto es lo que son la distancia entre cortes, es algo que yo también puedo variar. Generalmente en los equipos de bajo campo, donde los espesores de corte en muchos equipos no son inferiores a 3 milímetros, a veces lo que utilizamos es espesores de corte mínimos, de cero prácticamente, pero para que no nos haga artefacto tenemos que hacer una lectura, cuando hace la lectura de la matriz, que me vaya leyendo los cortes de forma intercalada, ¿sí? Para que no me tire artefacto, porque la magnetización de un corte va a influir sobre la otra, porque están muy pegados y me va a tirar un artefacto. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de que eso es algo que yo le doy la información, que es Ignacio lo que hablaba un poco con vos, que podemos modificar la lectura de la matriz, ¿sí? Yo en este caso, por ejemplo, respecto del orden de los cortes, puedo decirlo que me lo lea, que también lo dije hoy, de forma ascendente, descendente, en intervalo libre que lo puede tomar como la matriz lo decida. Normalmente nosotros lo ponemos cuando pasa esto de forma de intervalo intercalado para que nos lea primero los cortes impares y luego los pares, ¿sí? Entonces me va a hacer una reconstrucción y no va a haber sobremagnetización de un corte sobre el otro, de los cortes impares, el 1, el 3, el 5, el 7, y luego me reconstruye los pares, el 2, el 4, el 6 y el 8, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, escucho. Agustín era me venía diciendo Ignacio. Te cambié, Ignacio, Agustín. Pero, gracias. En este caso está hablando, por ejemplo, en el caso del axial de columna, por ejemplo. Que si no lo vamos a ver sí, ahí cuando nos hace el crostal, decimos. claro. Sí, vos sabés que ahí más que estar muy juntos los gradientes de corte, porque le doy poca distancia de corte, tenemos un entrecruzamiento que se da por la angulación de los discos intervertebrales, ¿sí? Pero también tiene mucho que ver esto en la lectura. Pero hay veces que, bueno, vos viste que los artefactos, ya cuando veamos el artefacto lo vamos a ver, el artefacto de crostal, directamente no lo podemos solucionar por más que intercalemos los cortes, porque más que estar pegados uno al lado del otro en forma paralela, se están cruzando en la región posterior. Entonces, generalmente no le podemos dar solución si no inclinamos y hacemos que no se crucen. Lo que sí se suele hacer en esos casos es tratar de evitar que el artefacto nos influya sobre el canal medular, en la posibilidad de, como estamos en L5C1 o L4L5, en la posibilidad de que estemos tapando alguna protrusión discal o alguna hernia discal, ¿sí? Entonces, como no lo podemos corregir, que ahora cuando veamos el artefacto ya lo vamos a ver, generalmente lo que trabajamos ahí es tratar de que el entrecruzamiento de los cortes se produzca lo más lejos posible de lo que hay que alcanzar, ¿sí? Pero a veces este entrecruzamiento que se da en la cola, que dice que es la sobremagnetización por la cola de excitación. ¿Por qué la cola de excitación? Porque se da en la periferia del corte. Vos tenés todo el corte que va y la última puntita en la periferia del corte se te cruzan los 3 gradientes de L3, L4 con los 3 gradientes de L4, L5 o L5, L1. Y eso a veces no le podemos dar solución, que se ve claramente manifestado como una banda hipointensa que cruza por debajo de los músculos lumbares, ¿no? Pero bueno, hay ciertos casos, sobre todo esto que te estoy diciendo, se da en equipos de bajo campo cuando querés cortar una hipófisis. Vos sabés que una hipófisis mide aproximadamente alrededor de 12 milímetros y el espesor de corte mínimo que me da un equipo de bajo campo, sobre todo el 023 que yo más conozco de Siemens, es la de 3 milímetros. Y si yo corto cada 3 milímetros, voy a obtener cada 0,10 o 0,20, que es la distancia entre corte y corte normal en un protocolo. Generalmente no voy a obtener imágenes, 5 o 6 imágenes, porque las demás ya son imágenes que se van a la periferia de la glándula, porque no tengo un espesor. Yo eso lo tendría que cortar cada 2 milímetros o cada 1 milímetro si se pudiera, ¿sí? Para tener buena calidad de imagen.
Pero en este caso estos equipos no te lo permiten, entonces lo que vos lográs es bajar al mínimo el espesor de corte con 3 milímetros y luego la distancia entre corte y corte dejarla en 0. O sea, están prácticamente los gradientes pegados. Entonces, la magnetización de un gradiente con el gradiente de al lado va a producir este artefacto, que es uno de lo que hablamos hoy, estos cuestiones estáticas o electromagnéticas que tiene el cuerpo. Va a influir un corte sobre el otro, y más cuando estamos trabajando en la excitación de protones que están pegados. Entonces, la única manera de poder evitar eso, ese tipo de artefactos, en esos casos en particular, es haciendo la lectura en intervalo o intercalar. Entonces, en esos casos, hacemos una lectura de la matriz de los pares y de los impares. Entonces, cuando me lee el 1, después me lee, no me va a leer el 2 que me va a artefactar con el 1. Y ahí es donde nosotros podemos sacar alguna ventaja. Por supuesto que esto se hace cuando vos estás programando la secuencia de pulso. Una vez que le erraste en esto, no te olvidaste de ponerle la lectura intercalada en el orden de los cortes y le pusiste que sea descendente o ascendente, y lo más seguro que te va a ser todo adaptado. ¿Sí? Entonces es algo que sí no se puede hacer post-procesamiento de imagen, sino que directamente se hace en la programación de la secuencia de pulso. Y bueno, después tenemos algunos de los parámetros 3D, que como decíamos hoy, es la excitación de el volumen, del volumen de medición. Que es la banda 3D. Esto generalmente nosotros lo utilizamos para hacer angioresonancia, porque con parámetros 2D a veces se suelen hacer también algunas angioresonancias, pero sobre todo donde necesitamos más extensión. O sea, esto es una de las desventajas que tienen los parámetros o las secuencias 3D. Son para estructuras mucho más chicas, ¿sí? Podemos hacer 3D en cualquier parte del cuerpo, pero sobre estructuras más chicas. Podemos estudiar, por ejemplo, oídos, podemos hacer en 3D, sobre todo en equipos que tienen poco espesor de corte, o podemos hacer estudios de angios cerebrales, del polígono de Willis. Pero si tenemos que hacer una angio, por ejemplo, de cuello, para ver arterias vertebrales y las carótidas, automáticamente generalmente utilizamos todo lo que son parámetros 2D, que es corte-corte, porque nos da mayor cantidad de, por supuesto que son secuencias especiales, pero nos da mayor cantidad de corte para después poder hacer una reconstrucción MIP que vale la pena, ¿no? Entonces, por ahí un cuello, nosotros si tenemos que hacer una resonancia de cuello normal, podemos utilizar 20, 24 gradientes cortos, 20 gradientes cortos. Pero si vamos a hacer una angio, generalmente lleva arriba de 100 gradientes de corte, pero gradiente. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que es el parámetro 3D, nosotros podemos decir que tenemos que estar el espesor de banda, está formada por el espesor de corte efectivo, que es la banda 3D. Entonces, la banda 3D está formada, el espesor de banda está formado por varias bandas 3D, ¿sí? Que esto también en muchos equipos nos trae aparejado un artefacto que se llama artefacto por ventana veneciana. Generalmente se acuerdan la ventanita veneciana, que son varias plaquitas que se superponen una con otra y uno las abre o las cierra, ¿sí? Bueno, esto pasa más o menos lo mismo, porque un corte está superpuesto con el corte, una banda está superpuesta con la banda siguiente. Entonces después, cuando se hace lectura, hay una partecita que se lee 2 veces, o que se excita 2 veces, mejor dicho. Entonces los tira ahí en esa región como ciertas bandas hipointensas, pero bueno, tiene forma de poder corregirse. Eso cuando veamos el artefacto ya lo vamos a ver. Entonces el espesor de corte efectivo, ¿cómo lo podemos sacar? Que acá también hacemos lo mismo, no tenemos que seleccionar un gradiente para un tiempo de repetición. El espesor de banda por el número de particiones. Eso nos da a qué corresponde el espesor efectivo, ¿sí? O sea, el espesor de la banda lo dividimos por la cantidad de particiones, que en este caso sería n igual a 4, son 4 particiones, y eso nos da el espesor de corte efectivo que nosotros estamos utilizando en una secuencia de pulso. Bueno,
Esta imagencita ya la hemos visto varias veces, que son cómo transforma una matriz, eso lo voy recordando cada rato. Y acá tenemos algunas imágenes para hablar un poquito del FOV respecto de la resolución. El FOV lo podemos hacer más grande, lo podemos hacer más chico, lo podemos hacer cuadrado, lo podemos hacer rectangular. Eso lo podemos ir manejando nosotros. Pero a medida que nosotros disminuimos el FOV, aumenta la resolución, pero también disminuye la resolución sin el ruido, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que si tienen una imagen y aumentan el tamaño del FOV, van a tener un poquito mejor relación sin el ruido. Ustedes van a ver que la SR que les está marcando el equipo, generalmente siempre lo trabaja en el ángulo superior derecho. Javier, te escucho.